iniciar este nuevo video y vamos a hablar ahora de Donatello, que se considera un nuevo componente en el sistema cultural de Florencia del 480. Donatello es un hombre humilde que al principio trabaja y aprende el oficio con en los talleres góticos, y posteriormente pasa al círculo de Ghiberti. Ustedes recuerden que ya vimos a Ghiberti porque vimos las puertas del baptisterio de Florencia. ¿Se acuerdan que le gana el concurso a Brunelleschi? Entonces Donatello ingresa al grupo de Ghiberti, que es un excelentísimo escultor, por supuesto, y allí lo conoce a Brunelleschi, y en realidad se hacen bastante compañeros, inclusive viajan juntos a Roma a estudiar las ruinas del pasado. Pero los intereses de Brunelleschi y de Donatello son distintos. Por eso al principio he dicho que Donatello es un nuevo componente en el sistema, en el complejísimo sistema de la cultura florentina, porque él incorpora, digamos, o trae consigo otra mirada del pasado y de la antigüedad, ¿no? Y hace otros aportes, ¿no? Los intereses son distintos porque Brunelleschi tiene unos intereses teóricos en relación con las construcciones del pasado. Él estudia los edificios y los planos de los edificios. En cambio, Donatello tiene otra mirada y se dedica a analizar, a mirar los objetos, las cosas, la historia viva para él, ¿no? Entonces podemos decir que Brunelleschi tiene una tendencia intelectual, idealizante, y Donatello no, tiene una tendencia distinta. Fíjense este crucifijo que él talla, en realidad es una talla en madera. Esto está hecho de madera de álamo, es muy liviano porque además está ahuecado, ¿no? Y después está policromado, y la cruz no es la cruz original, pero el Cristo sí. Brunelleschi lo critica porque a él le parece que ha representado a un campesino como el Cristo, y eso de alguna manera es así, porque él se ha buscado un rostro que tenga ese sentimiento del Cristo muerto como un hombre del pueblo. De hecho, Donatello también lo es. Él es una persona de origen muy humilde, ¿no? Y eso le critica a Donatello por esta tendencia que yo les digo que es idealizante de las concepciones artísticas de la Roma antigua, ¿no? Pero Donatello tiene una tendencia que ustedes ya lo ven acá en esta primera imagen que les muestro. Este es un detalle, por supuesto, de esto, que es mucho más dramática y realista también. En 1904 hace este San Jorge, este David, y yo lo comparo, como hace Argam, con un San Jorge que es un poco posterior, para que vean ustedes en este David las reminiscencias del gótico que todavía tienen, ¿no? Tiene unas reminiscencias del gótico porque tiene estos movimientos y esta tal vez levedad que tenían aquellas esculturas. Sin embargo, no sé, el movimiento de los brazos, fíjense, estos giros de los brazos, aunque se aleja de alguna manera del gótico, pero uno todavía podría encontrar en él reminiscencias, ¿no? Lo que Donatello se propone es encontrar la nobleza
y la gravedad plástica, les diré, de la antigüedad. Y para eso busca rostros que respondan a esos esquemas. Porque para él el modelo debe coincidir con la realidad, ¿no? Entonces tiene que buscar rostros apropiados, no va a repetir estereotipos, no va a repetir estereotipos, ni va a copiar propiamente los rostros de las esculturas del pasado, sino que va a tomar esas virtudes clásicas en ciudadanos florentinos. Entonces allí él va a articular pasado y presente, les diré, a la manera en que los relaciona Masaccio. No sé si se acuerdan de aquellas pinturas de Masaccio en donde los relatos del pasado estaban protagonizados por personajes del pasado y también por personajes de su propia época. Si vemos el San Jorge, este San Jorge es una escultura que estaba ubicada en el tabernáculo en un tabernáculo. Se lo habían pedido los fabricantes de corazzi e spadi, se dice que son armaduras y espadas, ¿no? Ahí tienen, es en Or-Saint-Michel. Este es el sitio, y en estos nichos, no en estos precisamente, sino los de la vuelta, pero ahí les estoy mostrando cómo era el edificio. Es un edificio gótico, por supuesto, pero en uno de esos nichos estaba el San Jorge. En la actualidad esta es una réplica, ¿no? Porque el original está en un museo. Fíjense que es una escultura de bulto, una escultura exenta, que se encuentra dentro de este nicho, y abajo tiene un relieve que acompaña el relato de San Jorge. Si miramos, bueno, ahí tienen otras perspectivas para que lo vean, pero si lo miramos bien, lo que dice Argan es que él busca la solemnidad de los gestos propios de estos ciudadanos florentinos, ¿no? Un gesto más bien parco. Dice que los paños también tienen una caída grave, que no pasa lo mismo si ustedes se fijan en el David I que les mostré, ¿no? Tienen caída los paños, pero la luz acá hace como una especie de movimiento propio de lo que sucede en el gótico. Él acá lo está superando, pero el claroscuro en el gótico de las figuras tridimensionales gravita así de alguna manera, gira, se mueve, y las figuras pierden peso. Si ustedes miran esta y si miran esta, se van a dar cuenta que en el San Jorge este personaje está parado en sus plantas y tiene el peso de un cuerpo de un hombre. En este caso es un poco dubitativo, ¿no? Es un poco más liviano todavía. Entonces tenemos este gesto parco, esta figura que está parada sobre sus plantas, y para Donatello la imagen de estos personajes no tienen que ser una evocación del pasado, sino que tienen que parecer hombres ciertos, hombres reales y que están presentes. La luz a una escultura de bulto, a una estatua, les diré, la afecta, y la luz proyecta sombra. Para él, la luz es sustancia física y es la realidad del presente en el que se encuentra la escultura, ¿no? Para él, el pintor pinta la luz y las sombras, pero en una estatua que está inmersa en la luz, que está inmersa en un espacio natural, la luz va a cambiar de dirección, va a cambiar de intensidad, y el problema con el que él se enfrenta es que él tiene que captar esa luz.
Donatello quiere que la luz inmovilice el presente y que traiga al presente la imagen de la antigüedad, ¿sí? Y entonces va a hacer que se condensen las luces en las masas, va a huecar las masas y va a permitir que las sombras tengan su lugar. Entonces va a captar no solo las luces, sino que va a jugar con la captación de las luces y de la propia sombra que la escultura proyecta de alguna manera. No hay en estos personajes, en estas estatuas, lo que dice Argan es movimientos cósmicos. Por ejemplo, no hay viento en esto, sino que los movimientos están dados solamente por la voluntad humana. El movimiento que tiene esto está dado por la voluntad humana. Entonces así él va a captar, digamos, y va a computar el equilibrio de líneas y planos para que el movimiento se concentre. Piensen que recién yo les estaba diciendo que en el gótico la luz anda tocando las figuras y las figuras pierden peso porque esa luz es dispersa, porque es otro tipo de luz, ¿no? La que piensa el escultor frente a sus esculturas. En este caso, las luces para Donatello deben ser captadas y reconcentradas en la escultura de piedra. Si ustedes ven, tiene unas piernas que se abren y los brazos tienen el peso o el aplomo preciso para indicar una cierta rotación del cuerpo. Fíjense que tiene las piernas hacia adelante y el cuerpo está rotado y la cabeza también está rotada. Pero tiene este escudo y el escudo lo que marca con sus dos líneas o dos ejes principales son los ejes del cuerpo del personaje. Entonces fíjense, si uno trazar una línea va justo por el centro y tiene la torsión perfecta. A ver si ahí lo tienen, pero había otra imagen. Fíjense cómo se nota la torsión que va en concordancia con la rotación del cuerpo. Es decir, que ese escudo que tapa de alguna manera la figura, porque la tapa, fíjense, tapa la parte del centro hasta la parte inferior de la escultura, pero es la que le va a dar parte de este equilibrio o de estar parado sobre sus plantas el personaje. Para Donatello, él es un poco crítico con Ghiberti. Ustedes recuerden aquellos relieves de Ghiberti. Él lo critica de alguna manera porque él considera que los volúmenes salientes en relación con el fondo dorado parecen, según lo que él dice, una solución del gótico, de la Edad Media. ¿Se acuerdan que en la Edad Media los fondos dorados aplanan las imágenes? Él dice que es un tipo de solución como muy al estilo gótico. Él hace otra cosa. Fíjense, este es el relieve que está debajo del San Jorge. Él lo que hace es una creación, digamos, propia de él y apuesta a ella, que se llama schiacciato, que quiere decir achatado, ¿sí? Schiacciato es achatado, aplanado. Entonces los relieves de Donatello son aplanados. Esta saliente, por ejemplo, tanto la cabeza del dragón como el brazo del San Jorge o esta parte de la pata, están al mismo nivel que el marco, fíjense. Es decir, que esto está aplanado. Sin embargo, él larga unas líneas, no sé si lo ven muy bien acá porque está un poco borroso, esto está hecho en mármol, ¿no? En las que aparecen la profundidad dada por una arquitectura en perspectiva, ustedes verán las líneas ahí, y un fondo que es una especie de paisaje, les diré, desértico. Entonces él aplana
los relieves. Esto es muy interesante porque fíjense lo que hace. Aplana, pero cuando uno mira, pareciera que no tanto, porque eso tiene un nivel de profundidad increíble. Sin embargo, estos volúmenes, los más salientes, apenas si están por fuera del marco o simplemente están a la altura del marco. Sin embargo, fíjense la sensación de profundidad que acá se manifiesta, o todos estos distintos planos que hay para allá, para el fondo, ¿no? Cómo se abre hacia el fondo. Esto es porque ustedes recuerden que ya la perspectiva después de Santa Maria dei Fiori, de la cúpula, de la construcción de Brunelleschi, la perspectiva ya se ha sistematizado y ya se ha consolidado como un sistema único de representación. Por lo tanto, las líneas de fuga, si ustedes las van siguiendo, van a ir viendo cómo van a un punto central que estaría en el infinito, y cómo se construye entonces la pirámide visual. Fíjense en el piso, cómo están dadas las líneas que generan una cierta fantasía en el ojo y nos hacen creer que esto está en una profundidad que el relieve propiamente no tiene, porque el relieve es mínimo. Es decir, que es apenas un volumen que se levanta por encima del plano. Pero la sensación de tridimensionalidad, la pirámide visual aparece. Y aparece, fíjense, como con distintos niveles, como planos. Este plano es el primero, aquí está el segundo plano, ahí el tercero, como capas superpuestas, una delante de las otras, que nos generan, con las líneas de profundidad y los planos superpuestos, la sensación de la tridimensionalidad. Voy a ver, bueno, les muestro antes de pasar a otro audio. Este es una escultura a la que denominan il Zuccone, es el profeta Habacuc. Y esta escultura se la solicitan a Donatello para que la instalen en la torre de la Catedral de Santa Maria dei Fiori. Recuerden que era la torre que Giotto diseñó y que no terminó. Entonces él presenta esta escultura y como la ven, como les gusta tanto, no la ponen en el lugar donde le iban a poner, que era en la pared que da hacia la catedral, sino que la ponen hacia el frente. Fíjense lo que es esto. Esta es en su lugar, ubicada en el pasado, y esta es ahora no está en este lugar, ¿no? Sino que la han sacado. Pero fíjense nuevamente el peso de los paños, ¿no? El peso de los paños y algo que es muy, muy llamativo en ella, que es la expresión. La expresión del rostro, por ejemplo. ¿Sí? Está intensificada esa expresión y vemos este personaje no como un personaje de la sociedad florentina de la época ni un ganador, sino que vemos este personaje con esta especie de delgadez, les diré, o de presencia ascética, ¿no? Mira hacia abajo y tiene este rostro con una expresión muy marcada y además con una cierta fragilidad, ¿no? Como con un cierto dolor. Los paños nuevamente son unos paños con un peso increíble y un estudio de la anatomía. Fíjense, nuevamente el personaje está parado en sus plantas, pero es un personaje tremendamente frágil y a eso hay que prestarle atención, porque hemos dicho que en el arte del Renacimiento estos personajes con características clásicas y del clasicismo romano o de la antigüedad no aparecen en esas épocas personajes frágiles o con esta expresión de dolor, sí, con mucha expresión, pero no este tipo de personajes. Eso es una tendencia propia de él
que va a representar en este trabajo y en otros todavía un poco más. Ahora voy a hacer otro video para que no se aburran tantísimo. Vamos a salir hasta enseguida.